Hola, soy el profesor Oscar Cerda y en esta cápsula vamos a revisar lo que es el concepto de equilibrio químico en su curso de Química General y Orgánica. Primero me gustaría sugerirles alguna bibliografía anexa. Ustedes pueden encontrar mayor información acerca de este tópico en el libro de Química de Raymond Chang, en su 10ª edición. Está disponible en la página de la universidad, en bibliotecas, particularmente los capítulos 13 y 14. Y si quieren ahondar en este tópico, pueden encontrar mayor información en el libro The Molecules of Life de Currian y en el libro de Química General de Brady, ¿cierto? Particularmente en los capítulos 10 y 15 y capítulos 15 al 19 respectivamente. Pero como digo, estos últimos son material complementario, solo para quienes quieran profundizar. El libro de Chang tiene bastantes ejercicios, ¿cierto? Donde ustedes pueden consultar y revisar este tópico en mayor profundidad. Bueno, para comenzar me gustaría recapitular algo que vimos anteriormente que tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica, que nos decía que para un proceso espontáneo, eh, el criterio de espontaneidad, que se refería a la sumatoria de la variación de entropía del sistema más la de los alrededores, debía ser mayor que cero, ¿cierto? Y en ese contexto vimos que cuando hablábamos de que un sistema llega al equilibrio, esta variación universal de la entropía era igual a cero, ¿sí? Y por otro lado, cuando hablábamos del criterio de espontaneidad referido a la composición de la primera y segunda ley a través de la energía libre de Gibbs, el delta G, hablábamos como criterio de espontaneidad que para que un proceso sea espontáneo, el delta G, la energía libre de Gibbs, debe ser menor que cero, y ahí nos referíamos que este proceso era un proceso exergónico. Cuando un proceso es no espontáneo, esta variación en la energía libre es mayor que cero y llamábamos a este proceso endergónico. Y finalmente, cuando este proceso llegaba al equilibrio, esta diferencia en la energía libre de Gibbs era igual a cero, ¿cierto? Y ahí, en esta condición de equilibrio, lo que dijimos es que desde el punto de vista termodinámico, como analizamos todo de una manera, desde un punto de vista macroscópico, no había mayores diferencias, ¿cierto?, en estas propiedades, básicamente en las funciones de estado. Entonces, en la cápsula presente, lo que me gustaría que discutiéramos es básicamente qué es este equilibrio químico, cómo lo podemos caracterizar y qué y cómo se puede afectar este equilibrio. Imaginémonos que tenemos una reacción muy simple, un tanto abstracta, A como reactante que se convierte en B. A va a estar referida como estos círculos grises y B va a estar referido como estos círculos rojos. Si nosotros seguimos el curso de la reacción, imaginemos que ponemos un timer, un reloj, y partimos solo con reactantes, solo con A, como ustedes pueden ver en el cuadro inferior a su izquierda, ¿sí? Si seguimos el curso de reacción, probablemente lo que vamos a observar es que a medida que transita el tiempo, eh, esta reacción va a empezar a producir, valga la redundancia, productos, en este caso B. Si ustedes se fijan, a medida que avanzamos en el tiempo de la reacción, en el curso de reacción, si se fijan, entre los 30 a 40 unidades de tiempo, ya sea minutos, segundos, horas, si quieren, eh, que están acá simbolizados por el cuarto y quinto reloj, ¿cierto? Aparentemente hay un punto en el cual la diferencia a simple vista de la composición de este producto es imperceptible, ¿se fijan? Es decir, esta reacción aparentemente no avanzó más. ¿Sí? Llegó a un punto en el cual hay una composición estable entre A y B, reactantes y productos.
Este punto es precisamente lo que conocemos como equilibrio termodinámico, equilibrio químico, ¿no? Que es en el fondo el estado en el que lo que decíamos que en el cual ya no se observan cambios macroscópicos en él, ¿cierto? Las funciones de estado permanecen inalterables en el tiempo. Y desde un punto de vista gráfico, si nosotros graficamos eh, la energía libre de Gibbs en función del curso de reacción, que está acá con una letra epsilon en la abscisa, ustedes pueden observar, ¿cierto?, que esta curva, la curva de este gráfico, tiene eh, una forma de parábola, ¿no? ¿Cierto? Donde si nos acercamos desde izquierda a derecha, ese punto mínimo, esta curva tiene una pendiente negativa. Por otro lado, si es que nos acercamos desde el lado de los productos, ¿cierto? Es decir, desde la derecha hacia este punto mínimo, ¿cierto? Tiene una pendiente positiva, ¿sí? Y este punto mínimo, si ustedes recuerdan de sus cursos de matemática, en el fondo no es otra cosa que en este mínimo la pendiente llega a ser cero, ¿cierto? O sea, el diferencial entre para esta función, ¿cierto? Del delta G en función del cambio del curso de reacción es cero y este es el punto mínimo, este es el equilibrio, ¿sí? Entonces, el equilibrio de una reacción química consiste en una mezcla estable de reactantes y productos, ¿cierto? Y ahora la pregunta es cómo podemos caracterizar, cómo podemos establecer cuándo se llega a esta mezcla estable de reactantes y productos. Entonces, vamos a un ejemplo más concreto. Veamos esta reacción, ¿cierto? Que tiene que ver con la interconversión del tetróxido de dinitrógeno a dióxido de nitrógeno. ¿Sí? Esta reacción, si ustedes se fijan, ocurre aparentemente, o por lo menos mecanísticamente, de una manera bastante simple, ¿cierto? Es básicamente una partición de la molécula, ¿sí? Entonces, podemos suponer tres condiciones, ¿cierto? Aquí ustedes tienen tres gráficos que representan distintos puntos iniciales, distintos puntos, comillas, finales o puntos de diferencia imperceptible en la mezcla de reactante y producto. En el primer gráfico, ¿cierto? A su izquierda, lo que ustedes ven en verde, tienen la concentración de tetróxido de dinitrógeno, en rojo la de dióxido de nitrógeno, ¿cierto? Y como ustedes ven en esa condición, partimos con eh, una concentración X de dióxido de nitrógeno y sin tetróxido de dinitrógeno en el sistema, ¿no? Es decir, tenemos producto, no, no tenemos reactante en un inicio. Si se fijan, esta reacción empezó a avanzar y lo que ocurrió es que empezó a disminuir la concentración de dióxido de nitrógeno y empezó a aumentar la concentración de tetróxido de nitrógeno. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegamos a un punto que está delimitado, ¿cierto?, con esta línea negra, donde las concentraciones, como ustedes ven, se hacen estables. Por otra parte, si hacemos el ejercicio inverso, partimos con una concentración X de tetróxido de dinitrógeno, sin dióxido de nitrógeno en el sistema, ustedes ven que lo que ocurre es que empieza a disminuir la concentración de tetróxido de nitrógeno, empieza a aumentar la concentración de dióxido de nitrógeno en rojo, hasta que llegamos nuevamente a un punto donde nuevamente las concentraciones se estabilizan. Y finalmente podemos partir con dos concentraciones, pero en este caso al inicio ya tenemos los dos compuestos, tanto producto como reactante. Si ustedes se fijan, hay alteraciones hasta que llegamos nuevamente a un punto eh, en que se estabilizan las concentraciones de ambos, ¿sí? Este tipo de experimentos de inmediato nos sugiere algo bien importante, ¿no? Y es lo que ya comentábamos anteriormente. Toda reacción química eventualmente va a evolucionar, perdón, hasta un valor crítico, ¿cierto? Donde hay una razón, una relación entre las concentraciones de productos y reactantes, ¿cierto?
eso no significa que uno se acabe versus el otro, sino que hay una relación. Y si ustedes se fijan, dependiendo de qué tipo o cómo comenzamos esta reacción, las concentraciones van a variar, ¿sí? Pero lo importante es que la relación entre productos y reactantes van a alcanzar una relación crítica. Eso es lo que se llama la constante de equilibrio, ¿sí? Y en el fondo la pregunta es cómo establecer esa famosa constante. Supongamos que podemos medir las concentraciones de estos dos compuestos, ¿cierto? Involucrados en esta reacción. Tenemos varios ejemplos acá en la tabla, ¿cierto? Donde en primera instancia tenemos el ejemplo sin dióxido de nitrógeno y tenemos 0,670 de molar de tetróxido de nitrógeno y vamos variando, etcétera. Y al final, si ustedes se fijan, tenemos 0,2 molar de dióxido de nitrógeno versus 0 concentración de tetróxido de dinitrógeno, ¿cierto? Si seguimos esta reacción y vemos cómo evoluciona y medimos el punto en el cual las diferencias, ¿cierto? Los cambios en concentración son imperceptibles, tenemos estos valores, ¿cierto? Entonces decíamos que en el punto de equilibrio, la relación entre reactantes y productos llega a un valor crítico, ¿no? Entonces lo más probable, ¿cierto?, es que esto esté determinado por una relación matemática. Si esto llega a un valor crítico, implica que estamos frente a una constante. Veamos qué es lo que pasa si dividimos simplemente la concentración de productos partido por la de reactantes. Si ustedes se fijan, eso no es cierto, ¿cierto? No hay un valor crítico, no hay un valor constante al relacionar matemáticamente el cociente, ¿cierto?, de productos y reactantes. Sin embargo, a alguien se le ocurrió la genial idea de corregir esto por el coeficiente estequiométrico. Y mire lo que pasa. Al elevar al cuadrado, ¿cierto? Es decir, el coeficiente estequiométrico en la reacción balancea el dióxido de nitrógeno, llegamos a un valor crítico efectivamente que es igual a 4,63, 4,65 por 10 a la menos 3, ¿cierto? A este valor crítico, a esta constante, es lo que vamos a llamar constante de equilibrio. Y que para una reacción del tipo A más B que da C más D y donde las letras minúsculas representan los coeficientes estequiométricos, está dada por la siguiente relación, ¿no? Que es básicamente el cociente entre las concentraciones al equilibrio de los productos partido por los reactantes corregido por sus coeficientes estequiométricos. Esto también se conoce como ley de acción de masa. Y bueno, para la reacción que estábamos estudiando, que vamos a seguir viendo un par de ejemplos durante esta cápsula, dijimos que tiene un valor de 4,63 por 10 a la menos 3. Ahora, ¿para qué me sirve determinar el valor de la constante de equilibrio? Bueno, al determinar este valor, lo que podemos saber es hacia qué lado la reacción está desplazada. ¿Sí? Es así como si una constante de equilibrio es mayor que uno, sabemos que en el equilibrio predominan los productos, mientras que si es menor que uno, hay un predominio de los reactantes en ese punto, ¿no? Hay que entender que la constante de equilibrio depende de la temperatura y que en general los valores que ustedes van a encontrar en los textos, ¿cierto? Está referido a las calculadas o las determinadas a 25 grados Celsius. Sin embargo, siempre hay que definir la temperatura al momento de identificar una constante de equilibrio. En el caso de los gases, nosotros podemos expresar esta constante de dos maneras, ¿no? Una, usando las concentraciones molares, o sea, el K sub C, o bien podríamos emplear los valores de las presiones parciales de cada gas, ¿cierto? En este caso nos vamos a referir a esto como el K sub P. Para el ejemplo que estábamos viendo anteriormente, podemos definir matemáticamente la expresión del K sub C como la concentración
al equilibrio del dióxido de nitrógeno al cuadrado partido por la concentración al equilibrio del tetróxido de dinitrógeno. O bien podríamos establecer un K sub P que estaría definido por la presión parcial al equilibrio del dióxido de nitrógeno al cuadrado partido por la presión parcial al equilibrio del tetróxido de dinitrógeno. Sí, hay que tener cuidado porque no siempre el K sub C es igual al K sub P. Y para eso sugiero que revisen esta relación matemática en la cual se involucra el K sub P en relación al K sub C, corregido por la constante de las gases, por la temperatura, elevado a la diferencia del número de moles entre producto y reactante. ¿Sí? Sugiero que hagan el ejercicio, eh, usen la ley de los gases ideales para llegar a esta relación. En función a eso y sabiendo el valor que anteriormente les di del K sub C para esta reacción, ustedes podrían ser perfectamente capaces de determinar el K sub P de esta reacción y eso se los dejo como tarea para que ejerciten eh, y lo podemos revisar posteriormente en la sesión de seminario. Ahora, hasta el momento estábamos hablando qué pasaba con las concentraciones de producto reactante en el equilibrio, ¿no? Sin embargo, esta misma relación matemática la podríamos aplicar en cualquier punto de la reacción si conocemos las concentraciones de producto y reactante. Y cuando el sistema no está en equilibrio, vamos a establecer esta misma relación Q, que se va a referir para este tipo de reacción que mencionábamos anteriormente como eh, el cociente entre la concentración de los productos partido por la concentración de los reactantes, corregido por sus coeficientes estequiométricos, ¿no? Eh, y qué ventaja o qué nos permite determinar el cociente de reacción? Bueno, cuando estamos frente a un cociente de reacción que es menor a la constante de equilibrio, sabemos que el equilibrio va a avanzar, la reacción va a avanzar en dirección desde reactantes y productos, ¿cierto? De manera tal de llegar a este valor crítico. Por otro lado, cuando este valor Q es igual a K, es evidente, es que llegamos al equilibrio. Y por otro lado, si a las concentraciones medidas en ese punto de la reacción, el valor Q alcanza un valor superior a la constante de equilibrio, lo que sabemos es que en ese caso la reacción va a evolucionar desde la dirección de los productos hacia los reactantes. Así, podemos perfectamente determinar, gracias al cociente de reacción, si esta reacción llegó al equilibrio o básicamente en qué dirección va a avanzar hasta llegar a este equilibrio. Entonces, sabiendo esto, eh, qué es lo que implica K y qué es lo que implica Q, nosotros podríamos eventualmente determinar constantes de equilibrio, podríamos determinar cuáles son las concentraciones que deberían haber de producto y reactante en cualquier punto de la reacción, sabiendo cualquiera de estas dos variables, ¿no? Y constantes. Entonces veamos un ejemplo. Nos preguntan cuáles serán las concentraciones de las especies en el equilibrio de la reacción que ya vimos, ¿cierto? Interconversión del tetróxido de dinitrógeno a dióxido de nitrógeno. Si al comienzo de la reacción agregamos 1 molar de cada uno. Entonces, lo que yo sugiero cuando se enfrenten a este tipo de problemas es que generen la siguiente tabla, donde primero anoten las concentraciones iniciales, ¿no? Bajo la reacción. Entonces nos dicen que partimos con 1 molar y 1 molar de cada eh, reactivo, ¿no? De tanto reactante como producto. Por otro lado, sabemos que la constante de equilibrio para esta reacción es de 4,63 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces, lo primero que deberíamos determinar nosotros, en función de las concentraciones iniciales, es saber si esta reacción está o no en el equilibrio. Y para eso podemos usar el valor de Q, el cociente de reacción. Sabiendo que las concentraciones son 1 molar de cada uno, tenemos que 1 al cuadrado partido por 1 es 1.
Por lo tanto, lo primero es que Q es distinto de K, por lo tanto el sistema no está en equilibrio. Lo siguiente que sabemos es que Q es mucho mayor que K, ¿no? Por lo tanto, esta reacción debería evolucionar desde los productos hacia los reactantes. Entonces, ¿cuánto dióxido de nitrógeno se convierte en tetróxido de dinitrógeno hasta llegar al equilibrio? Teníamos estas concentraciones iniciales, 1 molar, y en el fondo para que esto evolucione hacia el equilibrio tiene que ocurrir un cambio. Este cambio va a implicar que necesariamente se va a producir X cantidad de tetróxido de dinitrógeno, ¿no? Dijimos que esa era la dirección de la reacción. Y para que se produzcan un X de tetróxido de dinitrógeno, se tienen necesariamente que consumir 2X de dióxido de nitrógeno, ¿no? Por lo tanto, eso queda en términos del cambio como un aumento en los reactantes y una disminución corregida, ¿cierto?, por el coeficiente estequiométrico en los productos. Si sumamos esas dos expresiones, vamos a tener la concentración de ambos al equilibrio. Por lo tanto, lo que me va a quedar al equilibrio es que esto algebraicamente va a ser la concentración de tetróxido de dinitrógeno va a ser 1 más X y la concentración de dióxido de nitrógeno va a ser 1 menos X. Como sabemos, la constante de equilibrio está determinada por esa expresión y la podemos igualar a nuestra ecuación, ¿no? Si ustedes se fijan, esta es una ecuación cuadrática, ¿sí?, que podemos resolver, como ustedes bien saben, de acuerdo a sus cursos de matemática básica, ¿sí? Y obviamente esto nos va a llevar a dos soluciones que están acá, que ya las calculé, 0.542, 0.459, ¿sí? Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál de los dos valores es el correcto? Recordemos lo que nos preguntaron, ¿cierto? Nos preguntaron cuáles serán las concentraciones de las especies en el equilibrio de la reacción en cuestión, ¿no? Y si comenzábamos con 1 molar de cada uno. Establecimos que en el equilibrio las concentraciones van a estar determinadas por esta expresión, ¿cierto? Donde en el fondo la concentración al equilibrio del tetróxido de dinitrógeno va a ser 1 más X eh, y la concentración del dióxido de nitrógeno 1 menos 2X, ¿no? Entonces, si probamos las 2X, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta de inmediato que la opción 1, la solución 1 para nuestra ecuación, no tiene sentido, ¿no? Porque si le restamos el doble de ese valor, de 0.542 a 1, nos va a dar un valor negativo. Eso no tiene ningún sentido químico, ¿no? No puede haber una concentración negativa. Por lo tanto, la solución 2 de nuestra ecuación, 0.459, es la correcta. Eso quiere decir que la concentración del tetróxido de dinitrógeno al equilibrio va a ser 1.459 molar y la concentración del dióxido de nitrógeno es 0.082 molar. Entonces, si comprobamos, reemplazando estos valores en la expresión de la constante de equilibrio, tenemos que ese valor nos da 4.61 por 10 a la menos 3, que es prácticamente igual al valor que previamente le mencioné, ¿no? Por lo tanto, esas son las concentraciones al equilibrio. Les dejo otro problema, el cual ustedes pueden resolver en sus casas. ¿Cuál es el valor de la constante de equilibrio de una reacción 2A a B si al inicio agregamos solo A y en el equilibrio se consume el 30% de este? Lo podemos discutir posteriormente en seminario. Ahora,
Hasta el momento hemos hablado implícitamente de equilibrios que se establecen en una misma fase, ¿no? Ya sean líquidos o sólidos. Pero hay veces y hay reacciones, ¿cierto?, en las cuales los reactantes y los equilibrios están en más de una fase. ¿Sí? Y ahí es cuando vamos a hablar de lo que son los equilibrios heterogéneos. Aquí les pongo un ejemplo, la descomposición del carbonato de calcio en óxido de calcio y dióxido de carbono, donde como ustedes ven, el reactante es un sólido y en los productos tenemos un sólido y un gas. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que yo les dije anteriormente, uno podría perfectamente definir una constante de equilibrio de la manera que está expresada acá, ¿cierto? Es donde esa constante debería estar dada por la concentración al equilibrio del carbonato, del óxido de calcio, perdón, por la concentración del dióxido de carbono partido por la concentración del carbonato de calcio. ¿Creen que es correcta? Ustedes ya se podrán imaginar la respuesta. Eso no es correcto, ¿no? La razón es que por convención, la actividad de los sólidos es uno. Y esto es porque piensen ustedes en la posibilidad de medir o en realidad la lógica que tiene que cambie la concentración de un sólido. Es nula, ¿sí? La concentración de un sólido no va a cambiar mayormente en una reacción. Por lo tanto, lo que ocurre es que en estos casos decimos que ese valor es uno, por lo tanto la constante de equilibrio de esta reacción depende solo de la concentración del dióxido de carbono. Esto también se aplica a las soluciones, a la química de soluciones, ¿cierto? Donde, si ustedes recuerdan, una solución saturada alcanza el equilibrio cuando la concentración de soluto en la solución es máxima. Es decir, el solvente no es capaz de disolver más en esa condición, más es soluto. El resto del soluto precipita, ¿no? No se disuelve. Por lo tanto, podemos definir un equilibrio tomando este ejemplo de disolución basada en la disociación del fosfato de calcio. Un equilibrio de este tipo, ¿cierto? El fosfato de calcio se va a disociar en 3 moles de calcio y 2 de fosfato, ¿no? Donde podríamos definir esta constante de equilibrio de la siguiente manera, dividiendo la concentración al equilibrio del calcio por el fosfato partido por la concentración del fosfato de calcio. Como el fosfato de calcio es un sólido, la actividad de este es 1, por lo tanto, la constante de equilibrio va a estar dada por la multiplicación de la concentración de calcio al equilibrio elevado a 3 por el fosfato de calcio elevado a 2. ¿Sí? Y en este caso, este tipo de constante la vamos a llamar el KPS, constante del producto de solubilidad. ¿Sí? Y esto lo que nos va a definir es precisamente el equilibrio de la solución en condiciones de equilibrio. ¿Qué nos informa este valor? Lo que nos dice es que cuando calculemos el producto iónico, que es lo mismo que Q, cuando este producto iónico sea menor que el KPS, vamos a estar presente en una solución insaturada. Cuando el producto iónico sea igual al KPS, vamos a estar frente a una solución saturada. Y cuando este producto iónico sea mayor que el KPS, vamos a estar sobre una solución sobresaturada. Por lo tanto, en las primeras dos condiciones es cuando no vamos a presenciar precipitado. En la primera condición particularmente, el solvente puede seguir solvatando soluto. En la segunda condición ya está el límite, ¿no? Por lo tanto, a partir de este valor podemos determinar precisamente la solubilidad molar de distintos compuestos. Por ejemplo, calculemos la solubilidad molar del cloruro de plomo, sabiendo que su KPS es de 1.7 por 10 a la menos 4. Entonces lo que vamos a establecer es una tabla similar a lo que habíamos hecho antes, ¿cierto? Ordenar la reacción. Tenemos que el cloruro de plomo se va a disociar en plomo más 2 moles de cloruro en
solución acuosa, el cloruro de plomo es un sólido, y sabemos que el KPS está por esa expresión, ¿no? Por la multiplicación de las concentraciones al equilibrio del plomo por la del cloruro al cuadrado. ¿Sí? Si establecemos la tabla, en situación inicial no consideramos el cloruro de plomo, la actividad es 1, es un sólido, no deberíamos tener ni plomo ni cloruro disuelto, y el cambio necesariamente va a ser más S y más 2S. Lo llamo S porque estamos calculando solubilidad. Entonces al equilibrio, si sumamos estas dos expresiones, lo que vamos a tener que en el fondo las concentraciones al equilibrio de plomo y de cloruro respectivamente van a ser S y 2S. Por lo tanto, el KPS va a estar dado por esa expresión, ¿sí? Por lo tanto, al final 1.7 por 10 a la menos 4 va a ser igual a 4S cubo. Si yo resuelvo eso, me da que la solubilidad del fosfato, del cloruro de plomo es 0.035 molar. Es decir, que superior a esa concentración deberíamos observar una solución sobresaturada, por lo tanto presencia de precipitado. Ahora, ¿qué tiene que ver todo lo que hemos hablado con el equilibrio termodinámico de lo que conversábamos al principio, ¿no? Dijimos que en el punto de equilibrio existe una mezcla estable entre producto y reactante, ¿cierto? Que alcanza un valor constante, que es lo que definimos como constante de equilibrio. Por otra parte, dijimos al principio que desde el punto de vista termodinámico el equilibrio es aquella situación, aquel estado en el cual las propiedades de estado permanecen invariables, por lo menos a nivel macroscópico. Y en ese punto, el delta G es igual a cero. Por lo tanto, tiene que haber una relación entre lo que es la energía libre y la constante de equilibrio, que es la que de manera simplificada les dejo acá en el recuadro, ¿no? Básicamente la energía libre de Gibbs es igual a la energía libre de Gibbs estándar, es decir, la medida a 25 grados Celsius, una atmósfera, más la constante de los gases por la temperatura absoluta por el logaritmo natural de Q. ¿Sí? Ahora, sabemos que en el equilibrio el delta G es cero y que Q alcanza un valor de K. Entonces, en el equilibrio, delta G estándar es igual a menos RT logaritmo natural de K. Así, sabiendo concentraciones en cualquier punto de la reacción o concentraciones en el equilibrio o la constante de equilibrio, eventualmente podemos estimar las concentraciones presentes en un punto determinado de la reacción. Veamos un ejemplo. Nos piden calcular el valor del delta G a 25 grados Celsius para la reacción que estábamos estudiando anteriormente, cuando hay 1 molar de cada uno. Entonces sabemos que existe una relación entre el delta G y Q. Y además disponíamos de los siguientes datos, ¿no? El valor de la constante de equilibrio, la constante de los gases y la temperatura, que es 25 grados Celsius, o sea, temperatura absoluta 298 Kelvin. ¿Sí? En el equilibrio dijimos que el delta G estándar va a ser igual a menos RT logaritmo natural de K. Entonces, si reemplazamos el valor del logaritmo natural de K, que da menos 5.38, tenemos que el delta G estándar es más 13.3 kJ por mol. Ahora lo que nos preguntaban era cuál era el delta G cuando las concentraciones de reactante y producto es 1 molar, ¿no? Por lo tanto, si calculamos el valor de Q, tenemos que esto va a estar dado por el cociente entre 1 cuadrado partido por 1, o sea, 1. Y si reemplazamos el logaritmo natural de 1, o sea, 0,
en la expresión tenemos que para este caso, en estas condiciones, el delta G va a ser igual al delta G estándar, o sea, más 13.3 kJ por mol. No me gustaría dejar pasar la oportunidad de mencionarles algunas de las utilidades que tiene estos principios y el estudio termodinámico de los equilibrios en lo que es la investigación biomédica y farmacológica. Ustedes en sus cursos más avanzados, bioquímica, fisiología, farmacología, etcétera, van a discutir bastante de lo que son las interacciones intermoleculares y los equilibrios eh, electroquímicos. Y particularmente en sus cursos de farmacología, ustedes probablemente van a hablar bastante de lo que es la interacción proteína-ligando o receptor-ligando. ¿Sí? Esto no está dado por otra cosa más que un equilibrio, ¿no? Donde está acá expresado como P más L, proteína más ligando, que en el fondo va a dar un producto que tiene que ver con la formación del complejo proteína-ligando, ¿no? Y esto obviamente va a estar definido por una constante de equilibrio, que en este caso va a ser la constante de afinidad, que es la recíproca de la constante de disociación, y esta constante obviamente va a tener un delta G asociado, es decir, la energía libre de Gibbs relacionada con la estabilidad de la interacción. Mientras más negativa, más estable la interacción entre el ligando a su receptor. Ahora, ¿cómo se ha medido tradicionalmente esto desde el punto de vista de la investigación biomédica y farmacológica? Eh, Ahora hay técnicas más modernas, pero lo que se ha usado tradicionalmente y de manera muy eficiente son celdas adiabáticas, son calorímetros, ¿sí? Que ustedes pueden encontrar, de hecho, en el capítulo que les mencioné en la cápsula anterior, en el CHAN, donde en el fondo lo que yo tengo es un sistema diabático que está representado en A, y lo que se hace es básicamente mantener en émbolos, en un receptáculo, una concentración constante, por ejemplo, de la proteína que está acá en rojo. Y lo que yo puedo hacer es ir agregando distintas concentraciones del ligando. Y a esta cámara diabática yo le voy a poner un sensor que en el fondo lo que va a medir son las variaciones de temperatura y eso yo lo voy a representar como calor. Si ustedes recuerdan, en el fondo calor eh, necesariamente y a presión constante es entalpía. Y la entalpía, cuando el volumen era constante y la presión era constante, yo la podría aproximar a lo que era la energía interna. Por lo tanto, yo estoy aquí midiendo un calor que está representado o que es la lectura de la interacción entre las moléculas, entre el receptor y el ligando. Y yo tengo perfiles, se los puse ahí, no quiero complicarlos, pero tengo perfiles a mano derecha, ¿cierto? Muy parecido a eso, donde yo puedo medir las microcalorías en función de la razón molar entre lo que son las proteínas o el ligando, perdón, el receptor y el ligando, ¿no? Ahora, ¿qué información me puede dar esto? Eh, Tú lo que puedes hacer es precisamente determinar la afinidad o la diferencia de afinidad entre las distintas variantes de un mismo fármaco. Por ejemplo, lo que ustedes tienen acá es, son los perfiles de delta G, delta H y T delta S de distintas versiones, modificaciones de la atorvastatina, que como ustedes probablemente saben, es un inhibidor de la hidroximetilglutabil coenzima A, que es la enzima marcapaso de la síntesis de mevalоnato y está involucrada en la síntesis de colesterol, ¿cierto? Bastante frecuente, probablemente ustedes tienen algún familiar que consume esta droga para controlar sus niveles de colesterol. Y si se fijan, yo perfectamente lo que puedo intuir, inferir, es que hay al menos una droga que tiene eventualmente mayor afinidad por su blanco, es decir, la enzima, ¿sí? Eh, por lo tanto, esto es lo que se hace o se hacía tradicionalmente. Hay técnicas un tanto más modernas, pero básicamente esto se utilizaba y se sigue utilizando en la industria
eh, eh, y en la ciencia biomédica para determinar modificaciones o mejoramientos en drogas. Finalmente, yo les decía que hoy íbamos a discutir sobre qué es lo que le pasaba al equilibrio cuando llegábamos a esta condición, si es factible alterarlo. Ustedes podrán intuir ya que el equilibrio no es una situación estática, es una mezcla estable, es un punto donde no hay cambios macroscópicos, pero esto no implica que el equilibrio sea estático. En efecto, si nosotros modificamos algunas propiedades, lo que vamos a hacer es perturbar ese equilibrio y el sistema lo que va a hacer es responder de tal manera que va a llegar a establecer uno nuevo con los mismos valores de la constante de equilibrio y el mismo valor de energía libre. ¿Qué factores pueden alterar el equilibrio? Bueno, vamos a revisar tres que son los más comunes. Eh, Tenemos el efecto de la concentración, el efecto de la temperatura y el efecto de la presión. El efecto de la concentración es bastante obvio, ¿no? Si nos centramos en la siguiente reacción, que tiene que ver con la formación de amoníaco, donde tenemos nitrógeno gaseoso, hidrógeno gaseoso y que produce eh, amoníaco gaseoso, ¿qué pasa si a esta reacción, una vez que alcanzamos el equilibrio, le agregamos una cantidad X de amoníaco? Probablemente si nosotros seguimos el curso de esta reacción, como ustedes ven en el gráfico de la derecha, concentración versus tiempo o curso de reacción, lo que vamos a tener en la situación de equilibrio es una concentración estable, invariable de hidrógeno, nitrógeno y amoníaco, ¿no? Y si nosotros ahora le agregamos el amoníaco, que está denotado por esta línea vertical negra, lo que vamos a ver probablemente después de ese punto es que vamos a ver un aumento de la concentración de hidrógeno, un aumento de la concentración de nitrógeno y una disminución de la concentración del amoníaco, ¿no? ¿Y eso hasta cuándo? Hasta que va a llegar otro punto que también está denotado por esta línea vertical negra, donde las concentraciones de los tres gases se mantienen estables. Es decir, llegamos a un nuevo punto de equilibrio donde la mezcla de los tres gases son invariables, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista matemático, esto lo podemos pensar de una manera muy obvia, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos una reacción de A más B que nos lleva a C, donde tenemos ahí definida su constante de equilibrio? ¿Qué pasa si le agregamos reactante A? Desde la matemática es bastante obvio, ¿no? Tú te das cuenta de inmediato que al agregar a A, lo que va a ocurrir es un desplazamiento hacia la derecha, desde los reactantes hacia los productos. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegamos al valor de la constante de equilibrio. Por otra parte, ¿qué pasa si le agregamos C? En el fondo lo que va a ocurrir es precisamente lo opuesto, ¿sí? El sistema va a salir del equilibrio y se va a desplazar hacia los reactantes hasta que lleguemos a una relación de producto reactante equivalente a lo que es la constante de equilibrio. Ahora, ¿qué pasa con la temperatura? Volvamos al ejemplo inicial de la descomposición del tetróxido de dinitrógeno, donde podemos separar las reacciones entre sentido reactante-producto, producto-reactante. En el primer caso tenemos que la diferencia de entalpía es de 58 kJ por mol. Eso quiere decir que esta reacción tiende a absorber calor, ¿cierto? Es una reacción endotérmica. Eso implica que este sentido de la reacción va a ser favorecida si nosotros calentamos el entorno proveyendo el calor necesario para que ocurra esta reacción. Por otro lado, en el otro sentido, en el sentido del dióxido de nitrógeno al tetróxido de dinitrógeno, tenemos que esta variación de entalpía es de menos 58 kJ por mol. En este sentido, esta reacción es exotérmica, es decir, libera calor. Por lo tanto, nosotros necesitamos enfriar el entorno de manera tal de promover el flujo de calor desde la reacción hacia los alrededores.
Así ustedes ya pueden inferir que eventuales cambios en la temperatura y sus efectos sobre el equilibrio de estas reacciones van a depender del delta H de las semireacciones, ¿no? Así, si el delta H de una reacción es menor que cero, o sea, una reacción exotérmica, la reacción va a tender a desplazarse hacia los reactantes al subir la temperatura y hacia los productos al enfriarse, ¿no? Por otro lado, si tenemos un delta H mayor que cero, es decir, es una reacción endotérmica, la reacción se va a tender a desplazar hacia los productos al calentar el sistema y hacia los productos, y hacia los reactantes, perdón, al enfriarlo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el efecto de la presión sobre el equilibrio? Este efecto es particularmente importante para los gases, más no para los líquidos, ya que como mencionábamos en una cápsula anterior, los líquidos no responden a la compresión ni a la expansión, ¿sí? El efecto del volumen es mínimo. Sin embargo, en el caso de los gases, si ustedes recuerdan de la ley de los gases ideales, obviamente el efecto de la presión necesariamente va a reducir el volumen y obviamente eso va a llevar a variaciones e incremento en la concentración, ¿no? Por lo tanto, si yo a un gas, tomando de nuevo como ejemplo la reacción con la que partimos, a un gas confinado en un pistón, por ejemplo, yo lo comprimo, necesariamente lo que voy a hacer es disminuir la concentración de todos los gases participantes en la reacción, ¿sí? Tanto reactantes como productos. Como estoy alterando la concentración, ya vimos del primer caso de perturbación en el equilibrio que necesariamente el equilibrio se va a desplazar desde donde hay una mayor concentración a una menor concentración hasta llegar al valor de la constante de equilibrio. Por lo tanto, acá el efecto de la presión va a causar un mayor efecto en el lado de la reacción en el que hay más moles de gas. Todo esto se resume en lo que se llama el principio de Le Chatelier, que fue enunciado por Henri Le Chatelier, un francés, por allá por 1885. Dicho sea de paso, un ingeniero que es bastante interesante en términos de sus pensamientos, en términos de la relación ciencia-industria. Pero bueno, lo que él propuso es que cuando yo perturbo el equilibrio, la reacción va a responder en un sentido opuesto hasta llegar a un nuevo estado de equilibrio. En términos simples, esto implica que si la concentración de un reactante o producto aumenta, el equilibrio se desplaza de modo que la concentración disminuye. Por otro lado, si la presión aumenta, particularmente en un gas, como dijimos, el equilibrio se desplaza de modo que el número de moles disminuye y la presión disminuye. Y por otro lado, si la temperatura aumenta y la reacción tiene una entalpía positiva, es decir, hay un flujo de calor hacia la reacción, el equilibrio cambia hacia los productos, ¿sí? Entonces, en resumen, lo que vimos en esta cápsula es básicamente que el equilibrio es un estado final de un proceso en que su condición macroscópica permanece constante, es decir, sus funciones de estados permanecen inalteradas. Una reacción química alcanza el equilibrio cuando la relación entre producto y reactante alcanza un valor constante crítico y característico dependiente de la temperatura, que denominamos constante de equilibrio. En las reacciones heterogéneas, es decir, que tienen distintas fases, las sustancias en estado sólido o líquido puro no participan en la definición del equilibrio, pues sus concentraciones casi no varían. Y eso es lo que llamábamos que tienen actividad igual a 1. Los cambios en las concentraciones de producto de reactante, presión y o temperatura hacen que el sistema responda de manera opuesta hasta restituir el equilibrio.